mensaje de hoy se titula Cristo, libertador y sumo sacerdote. El pasaje, el texto está en Hebreos capítulo 2, versos 14 al verso 18. Inicio mi plática diciendo que el hombre, a pesar de haber sido creado de una manera especial por Dios, en sus inicios, cuando Dios creó a Adán y Eva, al hombre lo dotó de grandes condiciones, lo dotó de tanta inteligencia, de tanta sabiduría, le dio tanto poder, pero permitió que viniera el pecado a su vida por el engaño del enemigo de Satanás y ahora él cayó. Ahora el hombre es un ser derrotado. Perdió su gloria, su honra, su dominio, perdió su Edén tan lindo que Dios le dio, perdió su mundo perfecto, todo aquello que Dios le dio, todo lo perdió. Hoy el hombre es un ser caído, caído de su posición exaltada original que tenía, esclavizado por un mundo corruptible. El hombre ahora está sometido al sufrimiento, a las pruebas, a las tentaciones, a la tragedia, a la muerte, al miedo a la muerte. Después de haber sido un ser especial, ahora está condenado a su destino final, a la muerte eterna, y sin quien pueda ayudarle, sin quien lo pueda sacar de ahí. Entonces, tuvo que venir alguien de afuera a salvarlo, porque aquí no había quien lo pudiera ayudar. Tuvo que venir alguien de afuera a salvarlo, y de ese alguien es que le quiero hablar hoy, y ese alguien fue Jesucristo, que fue enviado por el Padre a hacerse hombre, a tomar naturaleza humana, para poder, por su gran misericordia, alcanzarnos y salvarnos, restaurarnos a nuestro lugar original. Entonces aquí, en primer lugar, voy a hacer notar que Jesucristo se convirtió en el gran libertador del hombre. Los versículos 14 al 16 dicen así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de humanidad, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, a esclavitud. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Muy bien. El Señor dice aquí que Él se convirtió, al venir a hacerse hombre, se convirtió en el libertador. Pero para convertirse en el libertador, tuvo que hacer por lo menos 5 cosas que están en estos versículos. Número 1, dice el versículo 14, que Él se convirtió en hombre por voluntad propia. Dice así que, verso 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Sí. Dice que Él participó de carne y sangre por voluntad propia. Nadie lo obligó. ¿Sabe usted? Cuando un niño nace, él no nace por voluntad propia, ¿verdad que no? Él no eligió venir al mundo. Claro que no. A él ni siquiera le pidieron permiso para traerlo al mundo. Nadie le dijo, mira, te queremos llevar, ¿qué dices? ¿Estás de acuerdo? Para nada. No le pidieron permiso al niño para traerlo al mundo. Ni siquiera los niños saben a lo que vienen. Pero en el caso de Cristo, Él quiso venir, porque Él es preexistente. Él estaba en su gloria junto con el Padre en la eternidad, en los palacios gloriosos del cielo. Él quiso venir. Él gustó venir. Eligió venir a sabiendas de lo que le iba a suceder, de todo lo que iba a sufrir. Él determinó y planificó participar de la naturaleza de carne y de sangre para condescender con nosotros y poder venir a la tierra como hombre. Y como hombre vino sin dejar su naturaleza divina. Por eso es que dice la Biblia, el profeta Isaías, cuando él predice que Jesús va a venir a la tierra, él dijo que su nombre sería Emanuel, Dios con nosotros, quiere decir, Emanuel, Dios con nosotros. Pero también dijo que su nombre sería quíntuple, sería admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O también se le dice el Salvador, el Verbo hecho carne. Segundo, el Señor nos libertó al morir por nosotros. Esa es la otra cosa que tuvo que hacer para libertarnos. Morir por nosotros. Dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice que vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sabe usted? El hombre ha caído en esa terrible desgracia de la muerte, que tiene que morir. Y es algo de lo cual él no puede escapar. Todos tenemos que morir por culpa, por esa consecuencia. Es imposible para el hombre escapar de la muerte. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto. Y todo lo que es imperfecto tiene que perecer. Solamente alguien que sea imperfecto es el que no va a morir y va a vivir para siempre. Que la muerte es el resultado del pecado. Pero para ser perfectos, la muerte tendría que eliminarse también el pecado, para que pudiéramos ser perfeccionados. Entonces Jesucristo viene aquí a la tierra a perfeccionarnos. Él, dice la Biblia, que tomó nuestro pecado, tomó nuestra iniquidad, tomó nuestra imperfección, sufrió la muerte por nosotros. Y también dice la Biblia que Él llevó una vida justa, perfecta, santa, sin pecados, y así, con su santidad, cubrió a todos los seres humanos que creyeron en Él. Él murió por toda la humanidad de todos los tiempos, de los que vivían en el presente de Él, de los que iban a vivir en el futuro y de los que habían vivido en el pasado. Así que ahora el que cree que Jesucristo murió por Él, dice la palabra de Dios, que Dios identifica a Jesucristo con Él. El que cree en Jesucristo como su Salvador y su Señor, se rinde a Él. Entonces Dios le hace un switch, Dios le da al hombre lo de Cristo y pone lo del hombre en Cristo. Y ahora Dios acepta a la persona por ser justa, no por sus propias obras, sino porque Él se refugió en Cristo Jesús. Ahora el ser humano ha muerto en Cristo cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y porque Jesucristo resucitó, también el hombre puede resucitar. La tercera cosa que el Señor hizo para libertarnos fue que destruyó, dice, el poder de Satanás que tenía sobre el pecado y la muerte. Dice el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sabe usted quién fue el primer pecador en la tierra? Fue el diablo. El diablo es el primer pecador y es el que tienta al ser humano a pecar. ¿Por qué razón? Porque su objetivo es herir y desgarrar el corazón de Dios. Y cuando nos aleja de Dios, eso hace que el corazón de Dios se desgarre. Porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Lo contrario, entonces, también es cierto. Cuando alguien se pierde, hay tristeza en el cielo. Y Satanás sabe que el corazón de Dios sangra por quienes le dan la espalda. Y por eso hace todo lo posible por separarnos de Dios. Ahora, Dios ha prometido libertarnos a nosotros de la muerte, una vez que nosotros queramos honrar a Jesucristo. Y cuando nos entregamos a honrar a Jesucristo, como dije hace un momento, Dios transfiere a la persona la naturaleza de Cristo, su justicia, pero también transfiere a la persona al reino glorioso de Cristo Jesús. Hacia allá vamos. Ya el poder de Satanás queda destruido por Cristo. Ya el poder de Satanás no tiene el poder de esclavizarnos, a menos de que la persona rechace a Jesucristo. Si la persona deja a Jesucristo, entonces no le queda otra que quedar esclavo de Satanás. Aquí o somos esclavos de Cristo o somos esclavos de Satanás. Pero no tenemos que ser esclavos del pecado y su culpa, porque Jesucristo lo ha destruido. Lo que necesitamos ahora es someternos a Cristo Jesús. La cuarta cosa que el Señor Jesucristo hizo para libertarnos es que dice que nos ha libertado del miedo a la muerte. Qué interesante. Dice el versículo 15 que Él vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte sigue siendo una realidad, tanto que la mayoría ni quiere pensar en la muerte. Hay mucho temor a lo desconocido en la muerte.
Hay hasta terror de preguntar si hay vida después de la muerte. Y no se quiere para nada dejar este mundo, dejar los placeres. No se quiere dejar eso. Hay un presentimiento de un juicio final y nadie quiere estar en ese juicio. Y también nadie quiere dejar sus seres queridos, sus posesiones. Hay ese miedo a la muerte. Pero Cristo vino a quitarnos ese miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Jesús, dice la Biblia, que los que creen en Jesucristo, la Biblia les enseña que hay una vida eterna, hay una vida después de la muerte. Por otro lado, la Biblia muestra que hay un día de juicio para aquel pecador que no quiso arrepentirse de sus pecados y entregarse al Señor. Para el pecador, esa muerte y el juicio son terribles. Y no es porque Dios sea malo, sino es porque el ser humano no quiso rendirse a Cristo Jesús a pesar de tanta información que se le ha dado. La palabra de Dios nos hace ver que para esa persona que no ha querido rendirse a Cristo o que lo deja, mejor no hubiera nacido que estar pecando y morir y después enfrentarse a un juicio que no va a tener quien lo pueda librar, quien lo pueda ayudar a escapar del juicio. Pero otra vez, la gran noticia del Evangelio es que Jesucristo nos ha libertado del temor a la muerte cuando nos entregamos a Él. Claro, vamos a tener que ir a la tumba un día, pero la Biblia dice que de ahí nos va a resucitar y el Señor nos va a transportar hasta su misma presencia. Y luego, la quinta cosa que el Señor como libertador ha hecho es que dice que nos ha socorrido de la esclavitud de la carne. Dice el verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí está diciendo que Jesús tomó nuestra naturaleza humana. También no solamente tomó nuestra naturaleza humana, sino que también tomó nuestra mano y nos libertó de esta naturaleza vieja que teníamos. Nos libertó de las ataduras de esta naturaleza pecaminosa que teníamos. Para Pablo dice que era imposible al principio poder él hacerlo bien, quizá cuando él estaba en la religión judía, sin haberse entregado a Cristo. Pero cuando se entrega a Cristo, dice que el Señor lo ha libertado de la ley del pecado. Jesucristo le dio victoria para que él pudiera hacer el bien. Por otro lado, también dice, hay algo aquí interesante. Dice que hubo muchos ángeles que pecaron, pero el Señor no los socorrió a ellos. Vea qué privilegio. Dice que no socorrió a los ángeles. Dice la Biblia que hay muchos ángeles que están presos en cárceles de oscuridad. A ellos Dios no los ha socorrido, pero sí socorrió a su gente, a la gente que fue formada a su imagen, es decir, al ser humano. Dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, dice el versículo 8 de la epístola del escritor Judas. Este no es Judas el que entregó al Señor, sino que era Judas, el hermano del Señor. No tomó el Señor la naturaleza caída de esos ángeles. No los tomó de la mano para levantarlos. Él tomó, dice, a la descendencia de Abraham, que es Jesucristo, y a quienes hemos creído en Él. Muy bien. Entonces, Cristo entonces se convirtió en nuestro libertador. Pero en segundo lugar, Cristo se ha convertido en el gran sumo sacerdote del hombre. El sacerdote es alguien que intercede por el hombre ante Dios y también nos trae de parte de Dios su bendición. Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí nos dice la palabra cuál fue la razón para convertirse en hombre. Dice el verso 17, es que él debía ser semejante a sus hermanos para poder ser misericordioso con nosotros. Para poder ser misericordioso y un fiel sacerdote delante de Dios por nosotros, para poder compadecerse del hombre, él quiso atravesar nuestras pruebas, nuestras tentaciones, experimentar la vida que nosotros experimentamos aquí en esta tierra. Y el Señor no podría haber experimentado lo nuestro siendo Dios. Tenía que hacerse hombre para sentir lo que sentimos, para sufrir lo que sufrimos, para simpatizar con nosotros, para tener una
empatía con nosotros, para calzar, por decir así, nuestros zapatos, sentir lo que nosotros sentimos, y por eso fue hecho igual al hombre, para que así él pudiera ser un sacerdote para llevarnos a Dios. Y dice aquí también que él se hizo sumo sacerdote para ser fiel a Dios. Dice, en lo que a Dios se refiere, dice el verso 17. Esto quiere decir que fue la voluntad de Dios que Cristo bajara al mundo. Y al venir al mundo, Cristo traía un propósito de parte de su Padre. Y Él traía el propósito de libertar al hombre y de ser un sumo sacerdote entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Y Jesucristo fue fiel a ese propósito. Como sacerdote del hombre, Él tenía que ser fiel a Dios en su cometido. Dios nos quería con Él allá en su gloria. Y necesitaba entonces en la tierra un representante de parte de Dios para con el hombre. Y el hombre necesitaba también un representante del hombre ante Dios. Esa es la función del sacerdote. El representante tenía que ser sin mancha, y ese fue Jesucristo, que fue fiel a su propósito en la tierra. Y dice que vino para hacer propiciación por nosotros, dice el verso 17. Esto quiere decir que el Señor vino a quitar el obstáculo. Propiciar quiere decir quitar el obstáculo, lo que ocasionó la ira de Dios, que va a la par de la palabra expiar, que es cubrir la pena, pagar por la culpa que nosotros habíamos hecho. Cubrirnos, pagar, reparar una ofensa, corregir, enmendar. Todo eso quiere decir expiar, y la palabra expiar quiere decir eso, y la palabra propiciar quiere decir satisfacer la ira de Dios por medio del derramamiento de su preciosa sangre. Así que si no hay reparación del problema, tampoco hay perdón. Y no fueron las enseñanzas de Cristo las que lograron nuestro perdón, ni su poder, ni su ejemplo, pero fue su sangre, fue su sacrificio, fue su muerte, fueron sus sufrimientos, fue su cruz, fue el mismo abandono que Él tuvo que sufrir del mismo Padre. Y todo esto lo hizo, dice, para socorrernos al enfrentar las pruebas y las tentaciones. Dice el verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, que Él escuchó nuestro clamor, escuchó nuestro grito, ese grito que teníamos tan triste en nuestro sufrimiento y en nuestro dolor. Él vino para ayudarnos y para libertarnos. Por eso se hizo igual al hombre, para sentir lo que el hombre siente, para poder compaginar o para poder empatizar con el ser humano. Y Él vino entonces a experimentar cada situación de nosotros. Así es que por eso es que el Señor vino aquí a ser nuestro libertador y a ser nuestro sumo sacerdote, que han sido los dos puntos de este mensaje. Claro, toda esta obra que el Señor vino a hacer no se hace automáticamente, no es una cosa universal, sino que hay todavía la condición del pecador, del ser humano. Depende de la persona que quiera confiar en Él, que quiera recibirle, para que Cristo lo liberte, que lo liberte del pecado, de la muerte, del juicio, de la condenación eterna, y también que sea su sumo sacerdote, en el sentido de que Dios pueda compadecerse de él, ayudarlo en sus situaciones tristes, lamentables. Pero una persona que no tiene a Cristo tendrá que sufrir solo y con el azote del pecado, con el azote del diablo, con el azote de su carne, con el azote del mundo. Pero ¿por qué seguir sufriendo de esa manera? ¿Por qué arriesgar el destino eterno de nuestra vida cuando Cristo nos está llamando? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué no le entrega usted su vida a Cristo? Y usted que está en Cristo, ¿por qué no le da gracias a Dios? ¿Por qué no se sujeta más a Cristo y se entrega más a Él, se consagra más a Él? Ese es nuestro mejor negocio en la vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser nuestro libertador. Gracias por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias por salvarnos, por librarnos. Gracias por compadecerte de nosotros, de nuestras debilidades, por ayudarnos día con día. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando te